En una noche estrellada, una blanca y pequeña leona miraba por la ventana la brillante ciudad. Dejando salir un suspiro, ya decidida a dormir, escuchó un sonido que llamó su atención. En un callejón, al otro lado de la calle, vio una escena que le pareció peculiar. Un grupo de adultos se reía a carcajadas mientras se movían de un lado al otro, como evitando que algo escapara. La pequeña leona, muy curiosa, prestó un poco más de atención a la escena, logrando ver tres pequeñas criaturas redondas de distintos colores. A pesar de que las criaturas temblaban de miedo, pudo notar cómo uno de ellos intentó escapar solo para recibir una patada que le hizo, sin pensar dos veces, salir corriendo de casa en dirección al callejón. Con determinación y sin soltar palabra, la pequeña leona llegó al callejón, situándose frente a los pequeños que no paraban de temblar. Por un instante, los adultos permanecieron en silencio frente a su mirada desafiante, para luego volver a carcajearse e, ignorándola por completo, continuaron molestando a los pequeños indefensos. Ella sabía que estaba en desventaja, y viendo de reojo cómo los pequeños aún temblaban e intentaban zafarse del agarre de los criminales, decidió protegerlos colocándose entre ellos y los atacantes. Al ver la firmeza con la que la pequeña leona los protegía, las criaturas sonrieron y, mirándola fijamente, le regalaron una sonrisa cómplice que ella les devolvió mientras sacaba de su bolsillo un encendedor. Ya con todo el miedo perdido, la pequeña leona voltea sonriendo mientras enciende la mecha de uno de los nuevos aliados para luego lanzarlo ante la expresión anonadada de sus atacantes. Sin pensarlo dos veces, los otros dos pequeños lo siguen, haciendo que aquel callejón oscuro se iluminara por última vez esa noche. En un hermoso día de septiembre, el clima es perfecto y el sol ilumina la mañana. La pequeña leona blanca, que ya no es tan pequeña, se encontraba durmiendo cuando de repente escucha su puerta abrirse, pero al no ver a nadie, decide no darle mucha importancia y se prepara para un divertido nuevo día. Al salir de su habitación, se percata que en el suelo hay un camino de confeti. Sintiendo curiosidad, sigue el colorido camino hasta llegar a la sala de su hogar, donde con asombro la encuentra llena de globos, guirnaldas y un enorme pastel de cumpleaños. La leona decide acercarse, pero de un momento a otro, la sala se llena de cientos de pequeños invitados redondos, alegres e inquietos de verla. Nuestra pequeña leona ha crecido y ha conseguido muchos amigos en ese tiempo. Con esos amigos, ha pasado por cientos de experiencias y aventuras que nunca olvidarán y que no se detendrán, porque definitivamente este es solo el comienzo.